Buenas tardes, queridos alumnos. Les habla la doctora Ruth Olazábal Peraltilla, docente de la Universidad Católica de Santa María, del programa académico de Medicina Humana. El día de hoy me toca comunicarles y hablarles de la historia y generalidades de la anestesia. En la historia de la anestesia siempre vamos a tener el objetivo principal: aliviar el dolor físico. El dolor físico tenemos que vencer con rapidez y con destreza. Ese es el objetivo principal de la anestesiología. En la historia de la anestesia vamos a tener las consideraciones especiales, como es de dónde se origina la anestesia. Decimos que la anestesia es una palabra griega donde an es sin y anestesia es igual a sensación, que incluye la sensación del dolor. Y tenemos la palabra anestesia, que significa sin sensación, sin dolor. Acá vamos a desarrollar la historia de la anestesia en diferentes continentes, diferentes países, como por ejemplo acá tenemos China. Para aliviar el dolor en China usaban bastante el vino, el beleño, el opio, el cáñamo de India y principalmente la acupuntura, que hasta el día de hoy sabemos muy bien que siguen usando la acupuntura en la China. Y no solamente en la China, como verán ustedes, en diferentes países. En la India, los hindúes suturaban con anestesia a través del vino con marihuana, obteniendo de esta manera alivio del dolor y a la vez lograban curar las pequeñas heridas que se podían presentar en ese entonces. En Grecia vamos a tener a Platón en el siglo V antes de Cristo, creador de la palabra anestesia. ¿Por qué le decimos creador de la palabra anestesia? Porque si leemos su obra Timeo, ahí vamos a encontrar la palabra anestesia. Después vamos a tener a un médico griego muy importante en la historia de la anestesia, que se considera por todo su aporte, se podría decir como un padre de la anestesia, a Pedano Dioscórides Anacerbo. Pedano Dioscórides Anacerbo nació en Asia Menor en el año 40 después de Cristo. Como verán ustedes, Pedano Dioscórides Anacerbo fue médico, fue farmacólogo y fue botánico. Usó el término anestesia y la anestesia la usó en forma general, en forma local y en forma rectal. ¿Qué usó dentro de todas las plantas que él conocía e inclusive las ha descrito por ser un gran botánico y un gran médico? Fue la mandrágora. La mandrágora la usó hervida con el vino y de esta manera logró hacer amputaciones, porque logró conseguir un efecto muy satisfactorio con el uso de la mandrágora. Como veremos más adelante, la mandrágora es una planta que representa a la anestesia. Asimismo, vio el efecto como sedante de la lechuga. Acá tenemos, como les decía, la mandrágora es una planta que representa la anestesia, es la planta o símbolo de la anestesia. Usaban también la dormidera, usaban el beleño y, como veremos más adelante, usaban el alcohol.
Entonces, la mandrágora es una planta representativa de la anestesia. La dormidera en Asia bastante la usaban, el beleño como soporífero, y la mandrágora ha sido usada bastante por los romanos. Como ya les decía, el médico griego Dioscórides Anacerbo es prácticamente el que la usó en forma muy satisfactoria, principalmente para hacer las cirugías como es amputación. El beleño como soporífero y la mandrágora, como les vuelvo a repetir, es el símbolo de la anestesia usado bastante por los romanos alrededor del siglo XIII. En la historia de la anestesia vamos a ver en Roma, Dioscórides, entre los años 40 a 90, practicó la medicina en Roma y tuvo la obra de Materia Médica. Muy importante esa obra donde describe todos los usos que tuvo con las plantas aplicadas a la medicina. Esta obra de Materia Médica fue usada como una farmacopea durante la Edad Media y en el Renacimiento, o sea, fue usada por bastante tiempo por su valor tan importante que usada en la historia de la anestesia, en el tratamiento de las enfermedades y en el uso de las cirugías, como hemos visto que usaba ya para las amputaciones. En Roma, Dioscórides usó también la mandrágora como un anestésico ocular. Él operaba en ese entonces ya glaucoma. Igualmente, este médico griego, tan experto en usar las plantas, también habló del efecto analgésico y sedante del opio. Ahora, continuando en la historia de la anestesia, tenemos en Roma a Galeno. Galeno nació en Roma. Ustedes van a ver acá la fecha de nacimiento con interrogantes, porque de repente vamos a encontrar variaciones en la fecha de su nacimiento y de su fallecimiento. Esta es la más cercana, van a encontrar variaciones de 5 o 10 años probablemente. La más cercana, la más certera es la que he encontrado, que nació el año 130 y murió el año 200 después de Cristo. Galeno tuvo un gran aporte en la medicina. Descubrió que el dolor era una sensación que se originaba en el cerebro. Usó las plantas para curar heridas, para curar úlceras, siendo muy exitoso en los tratamientos de estas lesiones. En este entonces, Galeno ha sido considerado anticristiano. El ser considerado anticristiano, seguramente que ustedes saben muy bien en la historia de la antigüedad, eran rechazados aquella persona o profesional o científico que ha sido considerado anticristiano, era rechazado. Además, Galeno en Roma demostró que el sistema vascular transportaba la sangre. Asimismo, para Galeno, el hígado era el centro vascular y del centro del hígado se enviaba la sangre a todo el organismo. Les coloco esta foto de la reina Victoria.
que forma parte de la historia de la anestesia, que se usó para sus partos, los dos últimos partos, octavo y noveno parto, la anestesia, y tuvo parto sin dolor. También esta foto representa el uso de todos los métodos de anestesia, principalmente el uso de hierbas o de gases que vamos a ver más adelante para la extracción dental. Acá vemos una forma de amputación donde ustedes verán con la participación de varias personas. Vamos avanzando y llegamos al siglo XVIII y XIX, donde vemos que se usa el alcohol, el vino, y en algunos lugares, como en Filadelfia, a dosis tóxicas. ¿Qué se consigue con el alcohol, con el vino? Se consigue primero un estupor, una somnolencia, y después, si vamos aumentando y damos a dosis tóxicas, el paciente va a tener una pérdida de conciencia, va a tener de repente una depresión respiratoria, y en ese momento se consigue que el cirujano haga la intervención quirúrgica. Otros métodos del siglo XVII es la estrangulación. Se estrangulaba al paciente de tal manera que se conseguía también la pérdida de conciencia, y en ese momento que el paciente perdía la conciencia, procedían a hacer la circuncisión. Otro método, como ustedes verán, este movimiento de cabeza que viene a ser con la concusión cerebral, se produce en ese momento prácticamente un TEC cerebral. En ese momento el paciente probablemente perdía la conciencia en varios estados, podría ser leve, moderado o severo, y en ese momento el cirujano procedía a hacer la intervención quirúrgica. Otra forma de usar en los tiempos antiguos era el uso del frío intenso. ¿Quién preponderantemente usaba este sistema? Eran siempre los romanos. ¿Qué se conseguía con el frío? Pérdida de la sensibilidad o la sensación del dolor, como dijimos al inicio. Otra forma, la compresión de los nervios, igualmente usada por los romanos, que se consigue la disminución o la pérdida de la sensibilidad dolorosa. Como verán, estos métodos del frío, de la circuncisión, de la estrangulación, de las dosis tóxicas del alcohol, todos van a producir una pérdida de conciencia, ¿no? Un estupor, una pérdida de conciencia, probablemente una pérdida de la respiración. ¿Qué significaba? Dependiendo del grado mayor o menor de ese efecto, los cirujanos, por un lado, tenían que operar rápidamente, ¿no? Tenían ese inconveniente porque tenían una presión de operar más rápido. Y por otro lado, ¿qué podríamos decir del paciente que ha perdido la conciencia? ¿Quién miraba si el paciente empezaba a respirar, empezaba a abrir los ojos, empezaba a recuperar su estado normal? ¿No? Ahí vienen las interrogantes. ¿Qué pasaba con el paciente? Probablemente algunos pacientes no recuperaban bien la conciencia, algunos de repente no se recuperaban, o de repente otros gritaban de dolor porque no les hacía muy bien el efecto. Entonces esas son las interrogantes de ese entonces, ¿no? Por ello se dice que algún paciente que le decían que tenía que operar, generalmente se escapaba, por ejemplo, del hospital, o algunos se suicidaban, porque ellos tenían ya de conocimiento a través de los amigos,
los vecinos, como es en la actualidad, del dolor que podrían sentir, ¿no? O también de la pérdida de conciencia, de lo traumático que vendría a ser una operación en esos momentos, en esos tiempos. En el siglo XVIII y XIX tenemos a Sir Thomas Bidus, que introduce en la historia de la anestesia el gas en el hombre, ¿no? Entonces ustedes ven acá la forma como aspira el gas. Vamos introduciendo un nuevo elemento en la historia de la anestesia, que es el gas. Humphrey Davy introdujo el óxido nitroso. El óxido nitroso es un anestésico, y al decir anestésico, estamos hablando de un gas que al inhalarlo va a producir pérdida de conciencia, va a producir lo que se llama anestesia. ¿Y por qué se le dice hilarante? Hilarante porque produce risa. Después vamos a encontrarnos con Henry Hitman, un médico inglés que agregó el oxígeno. Imagínense, se estaba inhalando el óxido nitroso, pero no se habla de oxígeno. En cambio, tenemos acá un cirujano, un gran médico que se preocupó también por el desarrollo de la anestesia e introdujo oxígeno. Y además la campana de vidrio, que podría servir como un recipiente o un dispositivo para poder inhalar el oxígeno y el óxido nitroso, que es el anestésico. Todo esto fue, como ustedes verán, efímero. Llegamos al año 1842. En 1842, Crawford William Long, en Georgia, Estados Unidos, hace uso del éter en forma muy exitosa. Pero acá ponemos en la historia de la anestesia, no lo publica, no lo comenta, no lo informa y queda desapercibido. Pero ya usó el éter. En 1844 se seguía usando el óxido nitroso en los procedimientos dentales. ¿Quién seguía usando? Horace Well. Y en 1846, 4 años después de Long, en Estados Unidos se daría inicio a la anestesia quirúrgica con el éter. ¿Y con quién? Con William Morton. Entonces, William Morton fue un médico que demostró en Massachusetts el uso del éter por inhalación. Y posteriormente sería la cúpula del éter. Entonces tenemos que el uso del éter fue demostrado en forma muy exitosa por William Morton en el año 1846, el 16 de octubre. Ese día es considerado el día del anestesiólogo. Al estado producido por el éter le llamarían después anestesia. Y en el diccionario de la lengua inglesa, ¿qué significa anestesia? Insensibilidad, especialmente para el tacto. Seguimos avanzando con la historia de la anestesia. Después de la demostración de William Morton, tenemos en el año 1847
James Simpson en Inglaterra usó el cloroformo en forma exitosa igualmente. 20 años después surge la cirugía como ciencia. En 1863, en Boston, se vuelve a usar el óxido nitroso dental. Quiero recalcarles que el óxido nitroso se usó bastante desde los tiempos muy antiguos para extracciones dentales. Y asimismo, les puedo decir que hasta el día de hoy, en algunos hospitales siguen usando óxido nitroso, que viene en balones de color azul. En 1868 en Chicago se agrega el uso del oxígeno. Acá tenemos el oxígeno. Entonces, como verán ustedes, tenemos ya depósitos para el oxígeno y depósitos para el óxido nitroso. Ambos, tanto el óxido nitroso como el oxígeno, se encuentran en la forma de gas. Son recipientes que contienen gas a altas concentraciones de presión y a grandes presiones, por lo tanto tienen sus reguladores de presiones a este nivel. En 1929, en Wisconsin, se empieza a usar el ciclopropano. Se usó por bastantes años el ciclopropano, un gas anestésico que realmente fue considerado como un gran anestésico por todas sus propiedades, y los cirujanos podían operar en forma muy exitosa. Pero ¿qué sucedió? Hubo una explosión en el hospital donde se daba anestesia con ciclopropano y por ser explosivo se dejó de usar. Hasta el día de hoy no se usa por ser explosivo. Pasamos al año de 1935. Landay introdujo el tiopental. El tiopental es un anestésico, se usa como anestésico por vía endovenosa. Entonces ya estamos avanzando del uso de la vía inhalatoria como gas y ahora pasamos a la vía endovenosa. Es muy importante este avance. Tenemos ya dos formas de usar el anestésico, por forma inhalatoria y en la forma intravenosa. Acá vemos otros aportes para el uso de anestesia general. En el año 1940 vemos la introducción del curare, que viene a ser un aporte o una ayuda a la anestesia general como un relajante muscular. Ya vamos avanzando y tenemos en 1956 en Inglaterra el uso del alotano. ¿Qué es el alotano? El alotano es un gas anestésico muy bueno, muy eficaz, y también se lo administra por la vía inhalatoria. Cuando lleguemos en el capítulo de anestésicos, vamos a ver los efectos indeseables de este anestésico. Actualmente, nosotros, con todos los avances y las aportaciones de los grandes médicos a nivel de todos los lugares donde se realiza cirugía y se coloca anestesia, vamos a encontrar que existen varias formas de administrar anestesia. Ya estamos viendo una forma intravenosa, una forma inhalatoria, y vamos a ver acá en el siglo XX prácticamente, tenemos al gran médico John Snow, un médico inglés que es considerado el primer médico especialista en anestesiología.
¿En qué aportó Jon Snow a la anestesia? En hacer el equipo de inhalación del éter. Igualmente, describió la evolución de la anestesia en 5 etapas, que también en la clase de anestesia, cuando hagamos la anestesia general, vamos a hablar de las etapas clínicas que produce el éter en los pacientes. Esas etapas clínicas son las que llevan al paciente a un estado de anestesia general. Jon Snow fue el médico que aplicó cloroformo a la reina Victoria para el parto de sus hijos, de los últimos hijos que tuvo. William Stewart Hartsell promovió la anestesia regional. Entonces ya estamos hablando ahora de la anestesia por regiones, no una anestesia total con pérdida de conciencia. Esta es una anestesia, como su nombre lo dice, por regiones, bloqueando ciertas partes del cuerpo humano. Este médico empleó la cocaína, la usó para bastantes cirugías con las que realizó con éxito. Fue pionero de la cirugía moderna. William Stewart Hartsell introdujo los guantes quirúrgicos, introdujo la asepsia, la hemostasia, y además se dedicó a explicar el avance, el origen y el avance del cáncer de mama, que hasta ahora tenemos la teoría Hartseliana, que nos indica cómo es el inicio y el avance del cáncer, los estadios de cáncer. También tenemos a Cushing y Kuzman y Mackison. ¿Qué hicieron? Los protocolos y los registros para plasmar el acto anestésico. Un gran avance en la anestesia. Además, tenemos a Dennis Jackson, que hizo el aparato especial que tendría que absorber el CO2. Después tenemos a Richard von Foregger, que introdujo el aparato para administrar oxígeno y óxido nitroso. Entonces vean ustedes el avance que tenemos hasta el momento. Quiero hacer una observación. Como ustedes han visto hasta el momento, se ha usado plantas sobre heridas para aliviar el dolor. Se ha usado plantas con vino para producir un estado de anestesia. Se ha usado alcohol en dosis mínimas, en dosis tóxicas, para producir sopor, pérdida de conciencia. Se ha usado la confusión cerebral para producir un TEG, la estrangulación. En todos esos momentos, el cirujano tenía que hacer una cirugía bien rápida, porque sabía que el paciente está en una condición no fisiológica, en una condición riesgosa, y además que en cualquier momento el paciente podía despertar. Por lo tanto, tenía que hacer una cirugía rápida. Y tenía ese inconveniente, porque el cirujano tenía esa presión. Pero ¿qué sucedía? ¿Qué podíamos decir en ese momento? ¿El paciente estaba respirando? ¿Qué pasaba con el oxígeno? ¿Le ingresaba por la vía respiratoria oxígeno? ¿Qué pasaba con su CO2? ¿Exhalaba el CO2 o no exhalaba el CO2? No sabemos en ese momento qué pasó con esos pacientes. Probablemente unos se recuperaban bien
y probablemente otros morían o de repente quedaban con secuelas. Pero acá vemos cómo estos grandes médicos, grandes científicos, tuvieron ese tiempo, esa dedicación en crear protocolos que registren el momento. Además, aparatos que absorban el CO2, o sea, consideraban que el paciente exhalaba CO2. Otros aparatos para administrar oxígeno, no solamente el anestésico puro, sino oxígeno. O sea, ustedes vean la importancia del avance en la historia de la anestesia en bien del paciente. Actualmente les voy a explicar los lugares donde se administra anestesia. Y ya veremos después, en una clase posterior, los equipos o la forma integral que se puede administrar anestesia en la que se vea beneficiado el paciente en la cirugía y en el despertar y en el alivio del dolor. Entonces vemos, la anestesia principalmente cuenta con un consultorio donde el anestesiólogo revisa la historia clínica del paciente, conversa con el paciente, ve las posibilidades de agregar algo a su historia, una interconsulta, un examen auxiliar, etcétera, etcétera. La importancia de la anestesia está principalmente en el quirófano, en el intraoperatorio. Igualmente, después del quirófano, el paciente va a pasar a una unidad de cuidados posanestésicos, que es la recuperación del paciente que ha recibido anestesia y que ha sido sometido a una intervención quirúrgica. Es importante también en la medicina de cuidados intensivos, en la reanimación cardíaca, RCP. Es importante en terapia del dolor, que puede ser agudo, puede ser crónico. En PADOMI, ¿qué cosa es PADOMI? Es la atención de los pacientes a domicilio. También vamos a ver la consideración de anestesia en imágenes, en procedimientos de cardiología, en gastroenterología, la anestesia en hematología, litotricia, electroshock en neurología, electrofisiología, igual también puede ser en neurología, en la investigación, en la formación académica y en el futuro. Acá vemos pacientes que requieren de un examen de resonancia magnética. Como ustedes verán, la resonancia magnética es un procedimiento que dura entre 30 a 40 minutos, donde el paciente será introducido en una cámara y si el paciente es claustrofóbico o es un niño, no va a poder resistir. Por lo tanto, va a requerir de anestesia. También vamos a tener en cuenta, en consideración, a los pacientes oncológicos, cáncer de mama, cáncer de próstata, que requieren procedimientos invasivos, como vemos este procedimiento en estas fotos, que son sumamente dolorosos. El paciente necesita anestesia. Estos procedimientos sirven para los pacientes oncológicos que van a hacer o van a recibir, la radioterapia. Este procedimiento se llama braquiterapia. En litotricia, los pacientes que tienen cálculos renales o ureterales, estos pacientes serán sometidos a un procedimiento
de destrucción o trituración de las piedras renales o de los cálculos de la vía urinaria, y este procedimiento es externo al cuerpo, pero son disparos que producen dolor. Estos disparos que producen dolor va a ser imposible de hacer si el paciente no cuenta con una anestesia o con una analgesia. Otro examen por imágenes, tenemos la tomografía axial computarizada o TAC. A diferencia de la resonancia magnética, tenemos que la TAC es más rápida, entre 3 a 5 minutos. Pero es un procedimiento donde el paciente tiene que estar inmóvil. Entonces, ¿en quiénes colocaremos anestesia? En los pacientes que no colaboran. Puede ser un paciente psiquiátrico, puede ser un niño. Generalmente, paciente que no colabora va o no soporta el estar inmóvil, va a ser necesario administrarle anestesia. En los procedimientos en gastroenterología, donde el paciente necesita endoscopías que pueden ser altas o pueden ser bajas, son procedimientos invasivos que producen ciertas molestias o dolor. ¿En quiénes usamos? En los pacientes adultos que no colaboran y en los niños que nunca van a colaborar y que necesitan estar también quietos, no moverse, para realizar con éxito el procedimiento endoscópico. Acá tenemos, este es otro procedimiento invasivo, es un procedimiento cardíaco. Es un procedimiento que generalmente puede durar 30, 40 minutos. Se necesita precisión, se necesita exactitud, se necesita inmovilización del paciente. Como ustedes verán, se necesita precisión para realizar y ver y realizar un buen diagnóstico, y el paciente también va a requerir anestesia. Considerando lo dicho desde el momento de la antigüedad hasta el momento de la actualidad, el paciente que requiere anestesia es aquel que va a ser intervenido quirúrgicamente o va a ser sometido a un proceso invasivo o a un proceso de diagnóstico en el cual necesita alivio del dolor, necesita inmovilización y necesita un tiempo para ese procedimiento o acto quirúrgico, y durante ese tiempo, que es muy importante, el uso del anestésico puede producir una variación en la fisiología de cada paciente. En ese momento requerimos un monitoreo de sus funciones vitales, con el objetivo que al terminar el acto quirúrgico y el acto anestésico, el paciente esté totalmente bien. Ese es el motivo de la clase de hoy día, que ustedes tengan el aporte de la historia de la anestesia, cómo es el desarrollo hasta el día de hoy para efectuar una cirugía, un procedimiento invasivo, un acto doloroso en el paciente.
Espero que con esta clase sean motivados para seguir adelante en las siguientes que nosotros vamos a llevar a cabo paso a paso a lo largo de este semestre. Muchas gracias.